Registrar. Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. La Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, bajo la dirección de el doctor CPC Elber Enrique García Panta, en condición de decano de facultad, les da la bienvenida a este tercer día de conferencias por la semana del aniversario. Para el día de hoy tenemos programada la conferencia denominada Responsabilidad Administrativa Funcional de los funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales. La presentación del día de hoy estará a cargo del abogado Joe Sanabria Soberón. El doctor Soberón tiene 27 años de experiencia profesional con un posgrado en Derecho Administrativo Económico y Derecho de Concesiones. También es especialista en gestión municipal. Dentro de su experiencia profesional, podemos destacar que ha sido secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y asesor del Despacho Ministerial de Transportes y Comunicaciones. La conferencia tendrá una duración de 45 a 50 minutos y posteriormente a ello se van a resolver sus dudas y o preguntas en la medida que el tiempo lo permita. Doctor Sanabria, lo dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ante todos, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día nos ha tocado esta conferencia sobre la responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales. Empezaremos esta conferencia, en primer lugar, con la definición de lo que es un servidor o un funcionario público para poder pasar posteriormente a la definición de lo que es una responsabilidad administrativa funcional. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos la definición de servidor funcionario público. Nosotros hemos recogido lo que señala la definición que señala la ley 27785, que es la ley de la Contraloría General de la República, y en ella pues se define al servidor o funcionario público como todo aquel trabajador que independientemente de su régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades. En este caso, por ejemplo, con cualquier municipalidad, y en que en virtud de ello ejerza funciones en estos municipios, ¿no? O gobiernos locales. Eso es la definición que hemos tomado. Hay muchas definiciones también muy parecidas a lo que señalan otros autores, pero hemos tomado lo de la Contraloría General de la República porque vamos a tener en cuenta que vamos a tratar sobre la responsabilidad funcional. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Muy bien. Ahora tenemos en qué tipos de responsabilidad pueden incurrir los servidores y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de las funciones, todo servidor o funcionario puede incurrir en tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, funcional, que es la que estamos tratando, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Esos son los tres tipos de responsabilidades en que todo funcionario puede recaer
posibles sanciones. Siguiente. Siguiente. Gracias. Muy bien, ahora vamos a definir estas tres responsabilidades que hemos citado, teniendo pues las definiciones de cada una de ellas en la que los funcionarios pueden tener sanciones. Responsabilidad administrativa funcional. En esta responsabilidad pues incurren los servidores y funcionarios que han contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de cada entidad a la que pertenecen. Y pues así se encuentre vigente o extinguido, esto es muy importante, el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control que ejerce pues la Contraloría General de la República o los órganos de control interno. Incurren también en esta responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente. Así señala literalmente la ley, gestión deficiente. De otro lado, tenemos también la responsabilidad civil, que como todos ustedes seguramente conocen, es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios que por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico. Esto es muy importante porque la responsabilidad civil solamente procede cuando hay un daño económico a la entidad o en este caso a la municipalidad, que haya incumplido sus funciones por dolo o culpa. En estos casos, pues, cuando sucede este tipo de responsabilidad civil, la obligatoriedad es el resarcir el daño, ¿no? Resarcir el carácter contractual y solidario de la acción, ¿no? En estos casos se puede hacer una demanda civil y esto prescribe a los 10 años. Y bueno, la responsabilidad penal, que es la más grave, es aquella en lo que incurren los funcionarios o servidores que en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión que es tipificado como delito. En estos casos, pues ya son denunciados penalmente y serán procesados en esa vía con una posible sentencia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo incurren los servidores y funcionarios públicos en esas responsabilidades que hemos definido, ¿no? Tanto en la responsabilidad administrativa funcional, en la responsabilidad civil y en la responsabilidad penal? Bueno, los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo, así lo hemos señalado precedentemente, y también las normas internas de la entidad. En estos casos, pues hablamos del ROF, ¿no? Del Reglamento de Organización y Funciones, por ejemplo, de una municipalidad o alguna directiva interna, ¿no? En esos casos se puede incurrir en una responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Porque han contravenido tanto el ordenamiento jurídico administrativo como también las normas internas, ¿no? Y también cuando hayan desarrollado gestión deficiente. En los informes de control, muchas veces la Contraloría señala que el funcionario ha incurrido en gestiones deficientes, ¿no? También incurren en responsabilidad civil cuando por su accionar u omisión, como hemos señalado anteriormente, dentro del ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado daño económico, ¿no? Y penal, como ya les he mencionado, incurre un funcionario cuando el hecho es tipificado como delito. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que también tener en cuenta que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República ha sido recientemente modificada en julio del año pasado por la Ley 31.288 y ahí hay alguna definición
también de la responsabilidad administrativa funcional y, como hemos señalado anteriormente, en esta pues pueden incurrir los servidores y funcionarios cuando contravienen el ordenamiento, como lo hemos señalado, las normas internas, y lo que es muy importante resaltar es así se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación. Esta responsabilidad pues se identifica como resultado de un servicio de control posterior. Esto tiene que ser necesariamente, o sea, la Contraloría tiene que haber emitido un informe de control en el que se le haya brindado al servidor o funcionario la oportunidad de realizar sus comentarios o aclaraciones con carácter previo a la emisión del respectivo informe de control, ¿no? En los que se debe consignar pues de manera clara y precisa lo señalado o lo referido por cada servidor que tiene pues el derecho al debido proceso, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que solamente ocurre cuando hay un informe de control. Siguiente, por favor. Siguiente. Por favor, pueden pasar a la siguiente lámina. Gracias. ¿Qué normas regulan el procedimiento administrativo sancionador? En la ley 29.622, promulgada el 6 de diciembre del 2010, y que modificó la ley 27.785 de la ley que crea pues la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, es la norma madre, la norma que regula todo el procedimiento administrativo. Asimismo también el reglamento de esa ley, que es el Decreto Supremo 023-2011. También hay que tener en cuenta el reglamento del procedimiento administrativo sancionador recientemente dado a través de la resolución de Contraloría 166-2021 y supletoriamente el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27.444. Esas son las normas que regulan el procedimiento administrativo. Allí pues tenemos que tener en cuenta que la Contraloría es la que lleva adelante estos procesos tanto en primera como en segunda instancia, tanto como órgano instructor y sancionador y como órgano que resuelva las apelaciones a través de su tribunal en última instancia. Siguiente, por favor. Aquí nos hacemos una pregunta. A todos los servidores y funcionarios públicos que incurren en hechos que configuran responsabilidad administrativa funcional, ¿se les puede iniciar procedimiento administrativo sancionador? Bueno, la respuesta es, en principio, sí, ¿no? A todos los funcionarios y servidores que incurren en estos hechos que configuran responsabilidad administrativa funcional, identificada en un informe de control, como se los dije hace un momento, se les puede iniciar un PAS, ¿no? Un proceso administrativo sancionador, de acuerdo a lo que establece el artículo 45 de la ley 29.622, que señala que la referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena disposición final, con presidencia del vínculo laboral contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentra, salvo las excepciones que establece la propia ley, cosa que lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los funcionarios exceptuados del procedimiento administrativo sancionador? El artículo 45 de la ley 27.785 señala
que ha sido modificada por la ley 29.622, establece pues, que están exceptuados del PAS o del procedimiento administrativo sancionador las autoridades elegidas por votación popular. En el caso de los gobiernos locales, los alcaldes y regidores. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que recientemente, en mayo, junio del año 2022, la Contraloría ha identificado más de 1.600 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa. A nivel nacional, la Contraloría General ha identificado pues, a 1.600 y pico de funcionarios y servidores que tendrían presunta responsabilidad penal, más o menos son el 25%, 644, civil 662 y administrativa 1.377. O sea, poco más del 50% han incurrido en responsabilidad administrativa funcional. Y esto mayormente se ha dado en la ciudad de Lima, Arequipa, La Libertad y Lambayeque. En estos informes de control se han identificado 2.830 responsabilidades que comprenden a 1.600 funcionarios y de ellas, pues, como le dije, el 25% o poco más han sido de carácter civil, también el 25% casi de presuntas responsabilidades penales, donde, como les dije, se presentan denuncias por estos delitos contra la administración pública, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la responsabilidad administrativa funcional es muy importante la autonomía de responsabilidades, ¿no? Esto pues supone la coexistencia o concurrencia de dos o más responsabilidades, en tanto que cada una de ellas, llámese administrativa funcional, penal o civil, tienen fundamentos y bienes jurídicos que protegen de diferente naturaleza, generando que cada una sea valorada, calificada, ¿no? A través de una resolución por distintas autoridades que ejercen potestad sancionadora. Pues sabemos todos que en temas administrativos y funcionales, el encargado es la Contraloría General de la República. En temas penales será pues el Poder Judicial a través de los jueces penales, y en temas civiles también el Poder Judicial a través de los jueces especializados en lo civil, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la base legal, nos preguntamos, de la autonomía de responsabilidades? Esta está reconocida pues, por el artículo 264, ¿no? del TUO, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que establece que las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su legislación, ¿no? En su respectiva legislación. El artículo 49 también de la Ley del Sistema Nacional de Control, modificada por la 29.622, establece que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o estos sean diferentes. O sea, si hay una responsabilidad, podría ser que sea esta administrativa, también podría ser civil e incluso penal. Entonces, esto se tendría que ver en tres diferentes escenarios, ¿no? Tanto por la Contraloría como por los juzgados. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a señalar los principios a los que se sujeta la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ¿no? La potestad sancionadora por responsabilidad negativa funcional se sujeta a los principios contenidos en el artículo 248 del texto único ordenado
de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, así como los demás principios del derecho administrativo y principios del control gubernamental que han sido previstos en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Control, en lo que fuere aplicable, ¿no? Nosotros, por el tiempo, no vamos a definir ni a exponer todos los principios. Sin embargo, los principales sí los vamos a tratar de explicar uno a uno porque es muy importante estos principios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el principio de legalidad, ¿no? Este principio, pues, es uno de los principales que todos los abogados conocemos y nos debemos, y también todo funcionario debe tener como prioridad el principio de la legalidad. Solo por norma, con rango de ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicarle a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad, porque eso es para temas penales, ¿no? En este contexto del principio de legalidad, la potestad sancionadora comprende el ejercicio de las facultades establecidas para determinar la comisión de una infracción por los hechos remitidos al procedimiento sancionador, ¿no? También tenemos el principio de tipicidad. El principio de tipicidad, como su mismo nombre lo dice, pues tiene que haber una tipificación, como quien dice, si yo cometo un delito, tiene que estar tipificado previamente. En este caso, igual en el derecho administrativo, en este caso de un procedimiento administrativo sancionador, para poder sancionar a alguien, esa conducta que uno incurre en una infracción, en una falta grave, ¿no? Tiene que estar establecida en la ley, ¿no? O sea, tiene que previamente haberse tipificado, ¿no? Qué infracción uno podría cometer, cuáles son las infracciones, ¿no? Y solo puede ser aplicada la sanción por responsabilidad administrativa funcional siempre y cuando esté establecida en la ley. Este principio, en el procedimiento sancionado, se requiere la adecuación entre el hecho imputado o comprobado y la infracción. No se admiten acá pues interpretaciones extensivas que yo creo que esto podría acarrear esta responsabilidad por esta infracción. No, la infracción debe estar claramente identificada. A ello se le conoce como el principio de tipicidad. Siguiente, por favor. El debido procedimiento. Este es un principio también muy importante, ¿no? Que todo administrado goza pues de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo. Seguramente ustedes habrán escuchado a muchos abogados pues que se cumpla con el debido proceso, ¿no? Ahí dentro de este debido proceso pues todos estamos con todas las garantías que se comprende un procedimiento sancionador, el derecho a notificarle, el derecho a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, a presentar escritos, alegatos, argumentos, a que la resolución esté debidamente motivada. Y también el derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa está dentro del debido procedimiento y es un derecho muy básico para afrontar cualquier contradicción y cualquier situación de defensa jurídica para poder salir airoso en caso de un procedimiento que aperturen a un funcionario, ¿no? Siempre todos tenemos el derecho a la defensa y a producir pruebas y que también tengamos una resolución debidamente motivada para poderla analizar y, de ser el caso, llegar a una impugnación. Siguiente, por favor.
el principio de proporcionalidad, también conocido como el de razonabilidad. Aquí, pues, tenemos que tener en cuenta que la decisión de los órganos de un procedimiento sancionador mantengan la debida proporción entre el interés público que debe cautelarse y los medios a emplear para que estos respondan a criterios, pues, de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Cuando una decisión comprenda la imposición de una sanción, los órganos del procedimiento sancionador deben buscar que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida o asumir la sanción, ¿no? Además, también se debe cautelar la proporción entre la sanción a ser impuesta y la gravedad del hecho cometido. Esto es muy importante porque tiene que ser razonable y proporcional cualquier sanción. Siguiente, por favor. Ah, perdón. El non bis in idem. No, por favor, regrese, me había equivocado, faltaba el non bis in idem. Gracias. Bueno, este principio también seguramente ustedes lo habrán escuchado, ya que muchos abogados en los medios televisivos salen, pues, ¿no? Que el non bis in idem, que es un término latín, el que quiere decir que no se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos o más sanciones administrativas, cuando se aprecie identidad de persona, que sea por el mismo hecho y por el mismo fundamento. O sea, no puede haber, pues, dos sanciones, ¿no? Eso significa nadie me puede sancionar dos veces por lo mismo, ¿no? Ese es el famoso principio non bis in idem, pero tiene que tenerse en cuenta que se tiene que apreciar que sea la misma identidad de la persona, o sea, la misma persona, por el mismo hecho y por los mismos fundamentos. Ahora sí, siguiente, por favor. Luego tenemos el concurso de infracciones. Este principio también es, pues, cuando se da cuando una misma conducta califica con más de una infracción, ¿no? O sea, podría ser que una conducta de un funcionario haya ocasionado una infracción que merezca dos o más sanciones, ¿no? Entonces, perdón, sí, claro, dos o más sanciones, pero en este caso solamente se debe aplicar la sanción prevista con la mayor gravedad. O sea, si yo como funcionario público cometí una infracción que está debidamente tipificada y esta aplica que se me puede sancionar con dos o hasta tres sanciones, no me podrían aplicar, pues, las tres. Simplemente me deberían aplicar la que tenga mayor sanción, mayor gravedad. Eso quiere decir el concurso de infracciones. La presunción de licitud es otro principio en el que ya, como todos conocemos, las entidades deben presumir que todos los administrados, ¿no? En este caso también los funcionarios, han actuado apegados a sus deberes, mientras no se cuente con evidencia en contrario, ¿no? O sea que aquí quiere decir que, de acuerdo a ese principio, se supone que todos los funcionarios o servidores públicos han actuado conforme a sus atribuciones, a sus obligaciones, a sus competencias y a cualquier otro elemento relacionado al desempeño de sus funciones, salvo prueba en contrario. Lógicamente, la prueba en contrario tiene que hacerla, pues en este caso, la Contraloría General, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad. Este principio de culpabilidad eh, está, pues, ceñido a la responsabilidad administrativa funcional
en el ámbito de la potestad sancionadora que recae en el funcionario o servidor que debiendo y pudiendo actuar de manera diferente, realiza una conducta omisiva, ¿no? O sea, no hace lo que debe hacer, ¿no? Y eso pues le va a generar una infracción. No se puede determinar tampoco pues responsabilidad o imponer sanción por acción o omisión que no es directamente atribuible a su persona. La culpabilidad es cuando yo tengo una obligación de hacer, por ejemplo, debo responder un documento dentro de los 30 días, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, y teniendo una obligación, no la realizo. Entonces, por esa omisión, pues incurriría en una posible procedimiento administrativo sancionador por culpabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. El principio de irretroactividad. Bueno, este principio también es muy conocido por todos, ya que en alguna oportunidad habremos escuchado pues de que solamente hay retroactividad benigna, ¿no? En todo procedimiento sancionador se aplican las infracciones y sanciones vigentes. Eso es muy importante. Vigentes al momento de la comisión del hecho, ¿no? Este principio lo utilizan mucho los abogados, toda vez que si se apertura un procedimiento sancionador, esa infracción ha tenido que estar vigente. No es que mañana sale una norma y yo cometí un hecho el día 17 de agosto. Mañana 18 les tipifican como infracción tal hecho y me quieran imponer una sanción que yo cometí un día antes de que se tipifique, ¿no? En este caso, la retroactividad no aplica, ¿no? O sea, hay irretroactividad, solamente hubiera retroactividad benigna. En este caso, cuando la aplicación de la nueva infracción o sanción sea más favorable a quien incurrió en un hecho considerado como infracción o al que se encuentre cumpliendo una sanción, sí es merecedor de la retroactividad benigna. Pero la retroactividad para sancionar no es procedente. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a tratar el tema de los eximentes y los atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional. Los eximentes y atenuantes también se encuentran regulados por el reglamento de la Ley 29622, denominado Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional, derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional del Control. ¿Quiénes son estos, quiénes pueden emitir estos informes, ¿no? Los órganos de control interno de cada gobierno local, las conocidas como las OSIs, ¿no? ¿No? Que son los que emiten estos informes, y en base a ello se inician pues los procedimientos administrativos sancionadores PAS, ¿no? Esto también ha sido recientemente modificado y por la resolución de Contraloría 166-2021-CE, que ha establecido el reglamento del proceso administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Siguiente, por favor. Dentro de los eximentes, ¿no? Antes que pase a señalar cada uno de estos eximentes, es bueno saber que los eximentes vienen a ser las circunstancias que causan la excepción de una responsabilidad, ¿no?
Entonces, son supuestos eximentes de responsabilidad la incapacidad mental, por ejemplo, a un orate, pues, ¿no? Debidamente comprobada por la autoridad, se le exime de la pena, pues, de la sanción, no va a ser sancionado. El peso fortuito o la fuerza mayor, debidamente comprobados, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, que en esta pandemia que ha pasado, no pudo realizar su gestión porque había una inamovilidad, pues el caso fortuito, la fuerza mayor, lo exime de cualquier probable proceso o sanción. El ejercicio de un deber legal, función, ¿no? O cargo o comisión encomendada, ¿no? También es un eximente de responsabilidad. La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado, el error inducido por la administración, por un acto o disposición administrativa confusa o ilegal, ¿no? También es un eximente. La orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones también es un eximente de responsabilidad, así también como la actuación funcional en casos de catástrofes o desastres naturales, o inducidos cuando los intereses de seguridad, salud, alimentación u orden público hubieran requerido acciones inmediatas e indispensables. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora trataremos sobre los atenuantes. También, igual que el anterior, los atenuantes tenemos que saber que son circunstancias modificatorias de la responsabilidad y que moderan la pena a imponerse, ¿no? Los atenuantes, además de permitir la reducción de la sanción en la escala correspondiente, podrán dar lugar a calificar la infracción en un nivel menor de gravedad, incluso como infracción leve, en caso en el cual corresponderá su puesta en conocimiento de las instancias competentes para la imposición de una sanción. Siguiente, por favor. Muy bien, ya estamos terminando. Hemos tratado de adecuar las diapositivas más o menos cumpliendo con el tiempo que nos han dado, que es de 45 minutos para la exposición. Y si bien es cierto, en esta conferencia no se ha tratado todo el tema de la responsabilidad administrativa funcional, que podría tomar pues como mínimo unas 4 horas, hemos tratado de explicar los puntos más importantes de la responsabilidad funcional de los funcionarios públicos administrativamente, ¿no? Ahora bien, la prescripción. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones, ¿no? Y qué circunstancias lo suspenden, ¿no? Eh, la facultad para imponer una sanción por responsabilidad administrativa funcional prescribe a los 4 años, ¿no? Contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, ¿no? O desde que cesó, si fuera una acción continuada, según lo señala o lo refiere el artículo 60, ¿no? Que ha sido modificado por la 29622, la ley 29622. El plazo de prescripción también es necesario tener conocimiento, se puede suspender con el inicio del PAS, ¿no? Del procedimiento administrativo sancionador, y asimismo el plazo de prescripción se suspende cuando el procedimiento sancionador es suspendido por decisión judicial. En esos casos no cuenta, si se inició el PAS, no cuenta el plazo de prescripción. El plazo de prescripción cuenta desde el momento en que uno comete una infracción, ¿no? Pasible de sanción, y no nos inician el proceso, no nos inician el procedimiento, ¿no?
Entonces, si transcurre el tiempo, con el transcurso del tiempo, prescribe, ¿no? Pero si se inicia un PAS, ¿no? Antes del tiempo, ¿no? Ahí se interrumpe y se suspende el plazo. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, eso era la prescripción, la caducidad. ¿Cuál es el plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador que señala la Contraloría General de la República? El plazo de caducidad del proceso es de 2 años, que vencen indefectiblemente, es decir, no existe posibilidad de suspenderlo por ningún motivo. El plazo corre desde el inicio del procedimiento y se da con la emisión de la notificación de la resolución que da iniciado el PAS, ¿no? Entonces, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué prescriben a los 4 y por qué caduca a los 2 años? Bueno, la prescripción, por si acaso, extingue la acción, pero no el derecho, mientras que la caducidad extingue tanto el derecho como la acción. La caducidad se da si es que me inician un proceso, ¿no? Y este plazo que tiene que realizarlo en 2 años, no cumple, o sea, demora mucho más el tiempo del procedimiento y por ello, pues, al haber transcurrido ese plazo, caducó el derecho sancionado, ¿no? Esas son las diferencias pequeñas que hay entre prescripción y caducidad, pero es importante que lo sepan porque ante cualquier inicio de un procedimiento administrativo sancionado siempre hay que ver si la infracción ha prescrito o el proceso iniciado o el procedimiento inicial ya caducó. Muy bien, señores, hemos culminado esta exposición, casi muchas gracias por su tiempo y quedo atento a cualquier pregunta de los asistentes. Doctor Sanabria, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación. Mientras invitamos al auditorio a realizar sus preguntas por el chat de esta videoconferencia, les hacemos recordar también a todos los participantes nuestra charla para el día de mañana, que lleva como título Responsabilidad jurídica derivada del control gubernamental y estará a cargo del doctor Juan José Díaz Guevara. Muy bien, tenemos aquí algunas preguntas. La primera pregunta, doctor, es: al haberse otorgado la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad administrativa funcional, las entidades del sector público han perdido su facultad disciplinaria. Ya, ahora sí estaba con el micrófono apagado, disculpen. No No hay han problema. perdido, no han perdido su facultad disciplinaria porque tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad administrativa funcional es entendida como, como la responsabilidad de los funcionarios o servidores civiles. El ordenamiento jurídico peruano recoge una modalidad dual, con 2 procedimientos diferenciados. Uno es la responsabilidad administrativa disciplinaria, que se lleva a cabo a través de un PAD, procedimiento administrativo disciplinario, que está regulado por la ley 357, 30.057, 30057, y que eso se lleva hasta la ley para servir, ¿no? O sea, ese es un PAD. Mientras que nosotros nos hemos abocado a definir el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, que lo lleva tanto en primera como en segunda instancia la Contraloría General de la República, a través de otra norma, que es la 29622, y su modificatoria que ha sido a través de la 31288, creo, recientemente en julio del 2021.
Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿A qué se debe que algunos funcionarios públicos, como congresistas, consejeros de gobiernos, presidentes, no se les puede iniciar un proceso administrativo sancionador en el tiempo que dura su mandato o cuando lo están ejerciendo? Bueno, la excepción, como hemos tocado aquí, es para las autoridades electas, ¿no? En este caso que estamos tratando de servidores públicos de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, en este caso municipios, las autoridades electas son el alcalde y los regidores, ¿no? En consecuencia, el artículo 45 que hemos mencionado de la ley 27785 señala que en estos casos, estas autoridades electas están exentas de estos procedimientos administrativos sancionadores. Si estos incurrieran en algún tipo de delito o falta, sí podrían ser denunciados penalmente o demandados civilmente si incurren en alguna cuestión pues penal o de naturaleza civil, pero un procedimiento administrativo sancionador, la propia ley señala que ellos estarían exentos. Muy bien. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿Considera usted que la nueva ley de servicio civil ha permitido fortalecer a las instituciones públicas, ofreciéndoles personal con mayores destrezas y capacidades? No entendí bien la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, es más que todo una pregunta de opinión. Si considera usted que la aplicación de la ley de servicio civil le ha permitido a las entidades públicas tener a su disposición profesionales más capacitados y más eficientes. Sí, yo pienso que... Hola. Doctor, adelante. Se perdió por un momento la comunicación. ¿Puede Sí, usted retomar? disculpe. Ya. No, yo estaba diciendo que sí, que yo considero que sí, la ley del servicio civil ha mejorado porque ha sido mucho más exigente para que los funcionarios ahora ocupen un cargo, ¿no? Hay unas exigencias mayores, ¿no? Inclusive para poder acceder a cargos de secretaría general, de directores generales, de gerentes, ¿no? Siempre las exigencias han sido mayores. O sea, ahora el funcionario, o en este caso la autoridad electa que designe a una persona que no cumpla el perfil, tanto la Contraloría General, ¿no? Les puede iniciar una denuncia por designación y aceptación del cargo indebido. Por lo tanto, considero que las exigencias para ocupar plazas de funcionarios de confianza se han elevado y por ende esto trae como consecuencia que hayan mejores profesionales. Sin embargo, hace poco hemos estado viendo que en este gobierno se han estado designando a muchas personas que no cumplían el perfil y inmediatamente el órgano de control interno de cada entidad señalaba X persona no cumple el perfil, hemos visto hasta asesores de los presidentes que no cumplían el perfil, y bueno, se tenían que, lógicamente, iniciar los procedimientos, ahí el debido proceso, el derecho a hacer sus comentarios, sus aclaraciones, y en muchos casos, pues, renunciaban, ¿no? Entonces, las exigencias de la ley Serví son mayores, ¿no? Entonces, creo yo, en mi opinión, que esto trae como consecuencia que los puestos sean ocupados por personal más competente. Doctor Sanabria, le agradecemos muchísimo
a nombre de el señor decano de la facultad, doctor Elber Enrique García Panta, y a nombre también de todos los participantes en esta charla, por habernos compartido su muy interesante experiencia respecto de estos temas. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia y hasta luego. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Les recordamos a todos los participantes que para el día de mañana tenemos la charla denominada Responsabilidad Jurídica Derivada del Control Gubernamental, que estará a cargo del doctor Juan José Díaz Guevara. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación y esperamos contar con su presencia el día de mañana. Muy buenas noches con todos.